Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo encuentro asincrónico. Damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos nuevamente por este medio. El día de hoy vamos a comprender dos cosas. Primero, la relación que existe entre un órgano y un sistema de órganos según su función. Y también la diferencia que existe entre sistema y aparatos. Recordemos que cada una de las células que conforman todos los seres vivos tienen una función particular y que estas células se unen con otras para conformar un tejido. Esto lo hacen con el objetivo de cumplir un trabajo mayor dentro del cuerpo. Entonces encontramos un ejemplo de la célula muscular y un tejido conformado por células musculares, en este caso, por el ejemplo, tenemos el tejido muscular cardíaco. Estos tejidos, al unirse con otros tejidos, me conforman un órgano. Los órganos son estructuras constituidas por varios tipos de tejidos que en asociación realizan una misma función. Entonces, continuando con el ejemplo de la célula muscular, del tejido muscular cardíaco, tenemos que estos dos componentes me conforman un órgano. Este órgano se denomina corazón, el cual está formado por tejido muscular cardíaco y a su vez por células musculares. Hasta el momento hemos comprendido cómo se conforman las células, los tejidos y también los órganos. Ahora vamos a darnos cuenta qué sucede cuando estos órganos se organizan. Resulta que cuando los órganos se unen para cumplir una función mayor, se pueden denominar de dos tipos. Tenemos el sistema de órganos o aparatos. En este momento vamos a definir de qué se tratan los sistemas de órganos. Resulta que los sistemas son un conjunto de órganos semejantes o iguales que están formados por el mismo tipo de tejido y realizan una función del mismo orden. Por ejemplo, como podemos observar en nuestra imagen, tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos el sistema óseo y el sistema muscular. ¿Qué podemos rescatar de ellos? Resulta que cada uno de estos sistemas está conformado por un solo tipo de células. Este tejido muscular está conformado por células musculares que al unirse me forman un tejido muscular y al unirse en varios tejidos me conforman el sistema que estamos observando. Lo mismo sucede con el sistema óseo. Entonces son células óseas que se unen entre sí para conformar un tejido y al final estos tejidos me conforman el sistema óseo. Entonces, ¿qué podemos rescatar? Que son células iguales que se van acumulando, se van acomodando hasta que me conforman tejidos, órganos y finalmente un sistema. Su característica principal es que son iguales. Por otra parte, encontramos los aparatos. Resulta que los aparatos son un conjunto de órganos diferentes que se unen para conformarme una función específica. Como podemos ver en el ejemplo del aparato respiratorio, él está conformado por diferentes tipos de órganos, pero se encuentran unidos para cumplir una función determinada, que es la respiración. Por ejemplo, tenemos el diafragma y los pulmones están elaborados de tejidos diferentes, pero ellos trabajan uniformemente para cumplir su función. Entonces, quiero que recordemos el concepto anterior sobre los sistemas. Los sistemas son órganos iguales, tejidos iguales, células iguales y, en cambio, los aparatos son órganos diferentes, tejidos diferentes, pero todos estos se unen para cumplir una función específica. Estos aparatos pueden estar compuestos por sistemas diferentes. Sé que a primera vista nos parece que los sistemas y los aparatos son totalmente iguales, pero tenemos que recordar que tienen una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Resulta que los sistemas son un conjunto de órganos iguales que se unen para cumplir una función específica. Y los aparatos son un conjunto de órganos diferentes que se unen también para cumplir una función específica. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Que en los sistemas los órganos son iguales, la mayoría de sus tejidos son iguales, y en los aparatos los órganos son diferentes. Lo único que los hace iguales entre el sistema y el aparato es que los dos se unen para cumplir una función. Pero lo que los diferencia es que en los sistemas los órganos son iguales y en los aparatos los órganos son diferentes. Podemos observar, tenemos 5 tipos de ejemplos. Tenemos el sistema óseo, el sistema muscular,
que podemos rescatar observando que están conformados del mismo tejido. El óseo está conformado por tejido óseo, células óseas que me conforman el sistema óseo. Igualmente, el sistema muscular está formado por células musculares que me conforman tejido muscular, órganos musculares y al final pues todo su sistema. Por el contrario, podemos observar el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y digestivo que está conformado por diferentes tipos de órganos. ¿Qué es lo único que tienen en común? Es que se unen para formar o conformar funciones similares. Pese a sus diferencias, los sistemas y aparatos son fundamentales para la vida. Actualmente se conoce que el cuerpo humano está conformado por 9 tipos de sistemas y 6 tipos diferentes de aparatos, pero esto los vamos a profundizar un poco más en nuestro encuentro sincrónico. Hasta el momento logramos establecer la relación que existe entre un órgano y un sistema de órganos según su función. Y también encontramos la diferencia entre el término sistema y aparato. Por favor, en este momento, toma tus apuntes y reserva tus preguntas para nuestro próximo encuentro sincrónico. Que Dios y María los acompañen.